Ok. Am, ok, fantástico. Me alegro de eso. Me encanta ver la reacción de ellos cuando se les moja la cabeza y ellos están así. Sí, exacto, con alegría, con emoción. Sí. Sí. Yo vi un video que es de espanto, ¿no? Es como los ortodoxos bautizan a los bebés, Oh, yo he visto el video, sí. los agarran por Siempre. las piernitas y le hacen chuc, 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 Sí, y el bebé sale. sí, una locura. Sí, Los asustan. O sea, ok, yo no sabía que asustar a los bebés era parte de... sí, no quiero hacer eso. Lo que sí vi por segunda vez, una cosa rara. Tú sabes que tienen el aspergador, ¿no? Que es la bolita con el palito, ¿no? Para Ujú. echar agua bendita. Una vez vi a un sacerdote que tenía uno de estos tanques de agua atrás en la espalda con el rociador como si fuera los de fumigar. Oh, wow. Y, Interesante. ay, no. Y es el segundo Wow. año que veo al sacerdote haciéndolo así. Sí. Wow. Una vez yo le ofrecí, porque un amigo mío sacerdote usa ramas porque mojan mejor, ¿no? O sea, Sí, tú coges una ramita de un árbol y la metes en agua bendita y empiezas a aspergar con ese, am, la gente se moja. sí. Wow. Ent- Entonces le ofrecí un water gun. Wow, mire. No lo usó, no lo usó, Claro. pero de hecho yo vi a un sacerdote usando un water gun una vez. Wow. No, es un poco raro para mí. Bien, pues entonces vamos a dedicarle este ratito y nos saboreamos bien la catequesis de la última parte del Dei Verbum, esa parte de la palabra de Dios en la vida de la iglesia. Y hablamos lo que nos gusta más del documento. Así. Exacto. Bueno, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Alex, hola, bienvenido. Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. Feliz de estar aquí hablando de eh, donde Dios está. Amén. Por todas partes. Sí. Y hoy vamos a finalizar una parte de la catequesis del Papa León XIV. Él ha estado dedicando este año a los documentos del Concilio Vaticano II. Y vamos a terminar hoy con Dei Verbum. Y el tema de hoy se llama La palabra de Dios en la vida de la iglesia. Sí, exacto, la palabra de Dios, la Biblia, la escritura, ¿no? Y ese documento se trató de el rol de la palabra de Dios en la vida cristiana. Y hoy el Papa nos habla sobre la palabra de Dios en la vida de la iglesia. Y para mí me llamó mucho la atención su énfasis en el rol central de la Biblia en nuestra vida como iglesia, porque somos la iglesia. Sí. Y habla sobre, obviamente, la inspiración del Espíritu Santo, o sea que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, pero que a su vez, no solamente del Espíritu Santo, sino que la Biblia nació del pueblo de Dios y Sí, eso que, me encantó. ujú, y que está Sí, destinada al pueblo de Dios, o sea, no solamente nació del pueblo de Dios, sino que también el pueblo de Dios es el destino de la sí, palabra. exacto. No, creo que debemos leer la parte así. Él dice, bajo la inspiración del Espíritu Santo, la Biblia nació del pueblo de Dios y está destinada al pueblo de Dios. Eso, Ujú, wow, me encanta. Me hace pensar en Papa Francisco, que en paz descanse, porque a él le encantó la definición de la iglesia como el pueblo de Dios, el pueblo fiel de Dios. Y ujú. como dice Papa León, ¿no? La Biblia sí misma vino desde el corazón del pueblo, desde la experiencia de la gente de fe, de los que encontraron al Señor en la historia. Y la Biblia también viene del pueblo y es para el pueblo.
Sí. Hay una parte que me acuerda a, a como Steve Darwin, el australiano que siempre se acercaba a los cocodrilos, ¿no? Porque hablan de la palabra de Dios como esa comunidad cristiana como el hábitat de la palabra de Dios. Y es como si fuéramos un zoológico, ¿verdad? Y vienes, y aquí está la comunidad cristiana, nos acercamos y aquí vive la palabra de Dios. Amén, ojalá que sí, exacto, no, me gusta esa imagen. Sí, Y el para hábitat. entender el pueblo, para entender la vida Ya. cristiana, hay que entender y vivir la palabra, sí, la escritura, porque la fe está arraigada en la palabra y en el pueblo. Y sí, creo que esa definición de la iglesia como el pueblo de Dios es impresionante, es imprescindible. Somos el pueblo, sí. Amén. Sí. Y esa es la idea es que de alguna manera eso incluye nuestra historia, incluye nuestra tradición, ah, como de alguna manera la acción activa de esa palabra, ¿no? Es como, habla sobre tradición, sobre historia, es decir, como que nuestro peregrinar, lo que llevamos como iglesia durante estos años, viviendo, no solamente con los sacramentos, sino también con esa palabra de Dios, de alguna manera nos han hecho crecer con la ayuda del Espíritu Santo y a su vez eso se vuelve testimonio de esa misma palabra de Dios, ¿no? Sí, está viva y estamos viviendo con la palabra y la palabra renace en nosotros, creo, ¿no? Y tenemos que seguir reflexionando, meditando en la palabra, en las historias de la palabra, en el encuentro con el Señor, ¿no? Los encuentros con el Señor de vida, los encuentros están por todos lados, en la Biblia y también en nuestras vidas. Así tenemos que vivir con esa apertura al encontrarnos con el Señor. Y ahí tengo que quizás citar a nuestros abuelitos Mm. y a nuestros padres que quizás crecieron en una iglesia antes del Vaticano II, donde no se hablaba tanto de la Biblia, ¿no? Se decían, si quieres escuchar la Biblia, ve a la iglesia, ¿no? Ah, Sí, pero es este énfasis de decir ahora, estudia las escrituras. La invitación del Vaticano II es, te invitamos a que te sumerjas en las escrituras y que las estudies. Y hay una cita hermosa aquí que dice, la ignorancia de la escritura de hecho es ignorancia de Cristo, ¿no? Entonces habla sobre esa escritura, cómo se encuentra con la comunidad de la iglesia y cómo le ayuda a desarrollarse como tarea para alcanzar ese fin. Y el fin de nosotros y de todo esto se trata de dar a conocer a Cristo, ¿no? Y abrir ese diálogo con Dios. Y esa parte me estuvo tan ignaciana de decir como que, mira, de hecho, esa es nuestra misma misión, ¿no? Dar a conocer a Cristo y abrir ese diálogo con Dios, que todos los ejercicios, ¿no? Dentro de los ejercicios espirituales de San Ignacio, son ese tratar de abrirnos a ese diálogo con Dios y que mucha escritura se tiene en los ejercicios, ¿no? Porque cada una de las contemplaciones dentro de los ejercicios tienen que ver con las escrituras. exacto, no, Cristo es el verbo de Dios, es la palabra de Dios, Cristo mismo. Y para conocerlo, para seguirlo, para amarlo, hay que leer la Biblia, hay que conocer esas historias, hay que entrar en el diálogo que va más allá que el texto mismo para entrar más profundamente en la palabra en sí, en el verbo viviente, que es Cristo. Así dice que la finalidad última de la lectura y la meditación de la escritura es conocer a Cristo y a través de él entrar en relación con Dios. Y Y eso es todo, hermoso, porque eso es una relación, o sea, lo que queremos al final, tener una relación con nuestro papá Dios, ¿no? sí. Y la revelación nos invita, ¿no? La escritura nos invita a conocer a Dios como hijos, como amigos, como compañeros. Así es la escritura que nos
muestra quién es Dios y dónde está Dios. Amén. Y le damos crédito a quien crédito merece. La cita que vimos ahorita de la ignorancia de la escritura es ignorancia de Cristo. Fue San Jerónimo el que nos la Sí, dijo. bien antigua esta cita, bien antigua. Uno de Así nuestros desde las padres. raíces de la iglesia teníamos esa conexión, ese vínculo entre la fe y las escrituras, entre la Biblia que viene de la iglesia, ¿no? Del pueblo de Dios, y que nos ayudó a conocer a Dios, a aprender la fe y a crecer en la vida espiritual. Así hay una broma de que los católicos no leen la Biblia, ¿no? Es algo Ujú, protestante, pero no funciona así. No podemos vivir la fe auténticamente sin vivir la palabra, sin conocer directamente a Dios a través de su palabra. Escuché una vez un pastor protestante dice, ¿quieres escuchar a Dios? Lea la Biblia en voz alta, porque es la voz de Dios, ¿no? ujú, Y hablamos mucho sobre, oh, ¿dónde está Dios? Bueno, al menos un lugar, la Biblia, las historias. sí. Lo único Para que conocer a nosotros Cristo. le añadimos la parte de y, ¿no? Sí. Y la comunidad y el magisterio, ¿no? Esa Y idea los de sacramentos. que sí, tenemos que vivir con la palabra de Dios, pero no solitos, ¿no? Esa es la parte, yo creo que católica de todo esto, ¿no? Es decir, como que sí, tenemos que escudriñar las escrituras, pero no nos conviene hacerlo solitos, tenemos que hacerlo en comunidad. Y lo hermoso de San Jerónimo es que él fue famoso por escudriñar esas escrituras, ¿no? De hecho, existe la Biblia de San Jerónimo, que fue una de las traducciones, y él trabajó mucho en esa. Entonces, todavía la podemos comprar por ahí, la traducción de San Jerónimo. Pero es decir, como que lo tenemos en nuestras raíces, esa pasión por las escrituras, ¿no? No, quizás de alguna manera en algún momento dado tuvimos la apariencia de que no nos importaba mucho, pero no es cierto, ¿no? Y una de las cosas hermosas dentro de la misa y la razón por la cual se insistió dentro del Vaticano II a que la misa fuera en el idioma que la gente entendiera, es porque tenemos 3 años para escuchar casi toda la Biblia, ¿no? Cuando asistimos a misa por 3 años, básicamente estamos expuestos a casi la Biblia completa, ¿no? Digo casi porque obviamente siempre quizás hay un pasaje que no esté incluido, pero tenemos pasajes del Antiguo Testamento, de las cartas y del Evangelio, ¿no? En casi todo el año. Y todas las partes de la Biblia nos forman, ¿no? Estoy pensando en mi historia personal, ¿no? Ah, Cuando era alumno en universidad, en mi segundo año, yo viví los ejercicios espirituales de manera en vida cotidiana, diaria, y recuerdo un momento de oración con la Biblia del Antiguo Testamento que me impactó profundamente. Yo estaba leyendo, meditando en el profeta Isaías, el capítulo 43, y la escritura dice, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Porque eres precioso a mis ojos y digno de honra, y yo te amo. No temas, porque yo estoy contigo. Y de verdad yo leí esa parte en la Biblia y lloré, porque yo escuché, así dice el Señor, el que te creyó, Alec, el que te formó, Alec, no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, Alec. Tú eres mío. Eres precioso a mis ojos y digno de honra. Yo te amo. No temas porque yo estoy contigo, Alec. No, esa dinámica personal me impactó. Esa oración que la Biblia estaba en ese momento, era escrita para mí. ¿No? El Señor me conoce por mi nombre. Y la lectura orante de la Biblia, así, o meditativa, me impactó y yo lloré, ¿no? Porque me tocó al corazón ese pasaje de siglos atrás, ¿no? Muchos, muchos antes de Cristo, el profeta Isaías. Pero el Señor me mostró su amor personal, su amor íntimo hacia mí
a través de la lectura, am, así digo que era un encuentro con el Señor. Y desde ahí en adelante tú sabías que tú eras de Dios. Sí, Qué hermoso. Y eso habla de lo que dice el Papa León, que estamos hablando de una relación, es un diálogo. Y cómo Dios utiliza las escrituras para dialogar con nosotros. Dice algo así, ¿no? Esto es lo que sucede cuando leemos la Biblia con una actitud interior de oración. Y esa es la parte que es el prerequisito. Uno tiene que tener esa actitud de ese encuentro, de ese deseo de encontrarnos con Dios cuando leemos las escrituras y eso se trata la oración, ¿no? La oración es esa actitud de desear ese encuentro con Dios. Y eso debe estar bien marcado con letras rojas en un letrero grande cuando se nos enseña a orar, ¿no? Es decir, sí, la oración es entrar a ese espacio con una actitud de tener un encuentro con Dios. Y Dios viene a nuestro encuentro, eso es lo hermoso. Y ese es el testimonio que tú has compartido ahora, Alec. Y entra en conversación con nosotros. Y eso es lo que dice el Papa León. Y entonces decimos, wow, a veces eso nos habla a nosotros y nos corrige un poquito cuando a veces oramos por orar, o rezamos por rezar, o por cumplir. Y nos falta ese requisito de que es, mira, no, no, no. Nosotros nos acercamos a la oración porque te queremos relacionarnos, queremos ese encuentro con Dios, queremos que Papá Dios nos hable, ¿no? sí, porque Dios está constantemente comunicándose con nosotros y tenemos que, o podemos prestar atención y reconocer la voz de Dios dentro de nosotros, ¿no? Hay esos movimientos interiores, emociones interiores, como dice San Ignacio, y el Señor nos muestra quiénes somos, ¿no? Hijos amados, discípulos, amigos. Y sí, en oración podemos hablar a Dios o hablar con Dios, pero también podemos escuchar la palabra, el texto, pero escuchar también los movimientos interiores en respuesta. Y por ejemplo, en mi ejemplo que acabo de compartir, la palabra dice una cosa y yo tuve una reacción fuerte como otra respuesta de Dios en mi corazón y podemos prestar atención. Y hay muchos testimonios de muchas personas de oración ignaciana que han tenido reacciones parecidas, que nos mostró cómo Dios nos habla. Sí, y quizá yo puedo dar mi momento también, pero lo que sí es que sabemos muy bien que podemos escuchar un pasaje y hoy significar una cosa, y lo visitamos el año siguiente y nos habla algo completamente diferente, Sí, totalmente. igualmente hermoso y valioso, ¿no? Ese es el misterio que hemos descubierto de la palabra, ¿no? Que siempre se renueva, porque hay unos elementos que cambian de nosotros y del ambiente en el que estamos. Y cuando nos exponemos en la palabra, traemos quiénes somos en ese momento, a lo que hemos sido expuestos por la sociedad en ese momento, en la familia, en las amistades, en ese momento, nuestro crecimiento personal, nuestras preocupaciones, nuestras ansias, ¿no? Y de alguna Sí. manera, todo eso se vuelve una combinación que de alguna manera cuando nos exponemos a la palabra de Dios, toma vida para nosotros en ese momento. No, exacto. Y la palabra siempre nos habla de manera diferente. Por ejemplo, hace unas semanas yo viví un retiro en mi casa jesuita y estábamos leyendo el pasaje de Lucas cuando Jesús entró en el hogar de Simón el fariseo y una mujer pecadora estaba ahí. Y Jesús, básicamente ella amó mucho a Jesús porque él le había perdonado y Simón no entiende. Y, y yo he leído ese pasaje muchas veces en mi vida, pero por la primera vez me llamó la atención esa frase. Jesús dijo a Simón, ¿ves esa mujer? ¿Ves? No, que Simón no está viendo a esa mujer. Él estaba criticando, quejándose, regañando, castigando, maltratando, ¿no? Muchas cosas muy comunes, de verdad. Pero Jesús dice, Simón.
¿ves esa mujer? Y para mí me tocó como una invitación de ver como Jesús ve, de mirar y ver y pedir la gracia de tener los ojos de Jesús, porque Jesús veía y ve a todas las personas como individuos amados por Dios en relación profundamente arraigado en Dios. Y para mí, esa frase, ¿ves? Esa mujer me llamó la atención por la primera vez después de leer tantas veces este pasaje. Estaba nuevo. Sí. Era un pasaje nuevo para ti. Y eso es lo hermoso de nuestra exposición con la escritura. Y yo creo que has mencionado algo que es uno de los fines de nosotros escudriñar y estudiar las escrituras y orar con las escrituras. Y es, wow, qué hermoso es recibir ese regalo de ver con los ojos de Cristo a aquellos que nos rodean y esos encuentros de Jesús con diferentes personas dentro de los evangelios. Am, Podemos leerlos a ras de superficie, pero qué hermoso es que se nos ofrezca a nosotros el regalo de poder sentir como Jesús sintió y ver como Jesús vio. Pues bueno, y esa misión, ¿no? El Papa León dice que la palabra de Dios también empuja a la iglesia más allá de sí misma, la abre continuamente a la misión hacia todos. Así la palabra también nos invita a vivir la misión, a ayudar a Dios en su labor. Y creo que la oración no simplemente es para nosotros, sino para los demás, para invitarnos a servir a los demás, para acompañar, para vivir como discípulos misioneros. Y para mí, yo tuve esa experiencia hace semanas de recibir las enseñanzas del director de retiro y de mi experiencia en oración. Y ahora me siento empujado, convencido, de mi nueva manera de participar, intentando ver como Jesús, intentando prestar atención a los demás como una nueva forma de generosidad, ¿no? Y es lo hermoso, ¿no? Que no solamente estamos invitados a escuchar a Jesús y a creer en Jesús, estamos invitados a seguir y a imitar a Jesús, Amén. Sí. básicamente. Y esa es la parte que a veces nos quedamos cortos, ¿no? Somos buenos siendo fieles a Jesús, pero la parte de que Cristo quiere que seamos como Él y veamos a los demás como Él, esa es la parte que quizás nos falta a nosotros llegar un poco. Eso es lo que dice aquí, ¿no? De hecho, vivimos rodeados de multitud de palabras, sin embargo, ¿cuántas de ellas son palabras vacías? Podemos leer lo que queramos de las palabras de Jesús, ¿no? Pero si en ellas no entramos en una actitud de encuentro con Jesús, con un deseo de ver como Él, de sentir como Él, pueden ser palabras vacías en ese momento, ¿no? Sí, buen punto, sí, por ejemplo, es algo bien curioso y también conmovedor que muchos de mis alumnos en la escuela tienen una aplicación en sus teléfonos que tiene un versículo de la Biblia todos los días, un versículo en su pantalla. Y yo, qué lindo que tienen la Biblia, que quieren tener esa aplicación, pero están leyendo, están meditando, están permitiendo que la palabra los afecte. Ojalá que sí, ojalá que podamos ayudarles a profundizar en esa dinámica, pero creo que la aplicación en sí no es suficiente, ¿no? Es buen comienzo y me alegra muchísimo de que los niños tengan esa aplicación, pero es como el primer paso y ojalá que empiezan a leer y profundizar en el encuentro con la palabra, con Dios a través de la palabra. Sí. Wow, me encanta eso. Después me pasan la información del app. Una de las cosas que también podemos reconocer es que no todo el tiempo estamos igualmente abiertos a la gracia de Dios. Pero siempre Dios actúa de una manera u otra. Como dice, no, a veces escuchamos también palabras sabias, pero no tocan nuestro destino último. Pero yo creo que Mm. nos entrenan, en otras palabras. Yo voy a hacer un caso para salvar a la gente que todavía no le llega a la palabra de Dios. Y es como que a veces escuchamos un versículo de la Biblia, ¿no? Y quizás a algunos de los chicos que leen esos versículos,
lo recuerdan. No necesariamente lo entienden, no necesariamente tienen un encuentro con Dios a Pero través de una ese versículo, semilla. pero de alguna manera se queda marcado en la memoria. En algún momento de su vida, ese versículo va a volver con significado. Y digo, wow, si al menos, obviamente, si en ese momento no necesariamente lo pueden utilizar, lo están acumulando Sí. en alguna parte de su ser y en un momento dado, ese versículo va a brincar y va a cobrar vida en sus vidas y les va a hablar de Dios. Exacto, ¿no? Como dice el Papa, que Dios no cesa nunca de ofrecer sus riquezas. Y para cada niño, para cada persona, Él está dando muchas gracias, muchas bendiciones, y cada círculo es como una semilla, y va a seguir dándole la bendición de Dios, estoy seguro. Así, gracias. Y una de las cosas que me encanta, que quizás es el último puntito que tenemos aquí de la catequesis, es que todo se trata de Jesús. Sí. Que una vez entramos en esta relación con Jesucristo, cada parte de la escritura tiene que ver con Él. eh, cada parte del Antiguo Testamento tiene que ver con Jesús, cada parte del Nuevo Testamento tiene que ver con Jesús. Y que básicamente la iglesia, nosotros en general aprendemos que toda la Sagrada Escritura se refiere totalmente a Jesucristo. Sí, no, creo que debemos leer esa parte, ¿no? Él concluye diciendo, queridos, viviendo en la iglesia, se aprende que la Sagrada Escritura se refiere totalmente a Jesucristo y se experimenta que esta es la razón profunda de su valor y su potencia. Cristo es la palabra viviente del Padre, el Verbo de Dios hecho carne. Todas las escrituras anuncian su persona y su presencia que salva para todos nosotros y para toda la humanidad. Abramos entonces el corazón y la mente para acoger ese don, siguiendo a María, Madre de la Iglesia. Sí. Así es, ¿no? Totalmente a Jesucristo que nos ama, que nos abraza y que nos envía a los demás. Así para mí me conmueve mucho ese énfasis. Y yo soy Jesús, de la compañía de Jesús, es mi compañero, es mi todo. Y Él es la palabra viviente del Padre. Él nos revela el rostro de Dios. Y wow, qué hermosísimo. Y yo creo que es hermoso porque Él transforma las escrituras también, ¿no? Y Sí. eso nos habla a nosotros de que un encuentro con Jesús transforma la manera en que nosotros vemos el resto de las escrituras y de nuestra experiencia humana, ¿no? Y cómo Jesús tiene la capacidad de enseñarnos el camino. Exacto, es una herramienta para interpretar la Biblia, ¿no? La Biblia es bien complicada, compleja, hay partes inusuales, hay partes difíciles, pero con Cristo como la herramienta de interpretación nos ayuda, porque a veces habla de un tribu, pero sabemos que Cristo es el Dios de todo el universo. Así, un mensaje antiguo es relevante para todos ahora mismo. Y la iglesia nos ayuda a aprender a vivir la Biblia así. Y Cristo siempre es la razón, es el propósito y es el actor principal en ese drama de la vida con la Biblia. Y nuestro amor por Él aumenta por eso. Sí, ojalá que sí. Sí. Muchas gracias, Alex, por este ratito. Gracias a Sí, todos por gracias. Estoy acompañarnos. muy contento de terminar esa catequesis de Papa León sobre Lumen Gentium, sobre la palabra de Dios. Creo que hemos aprendido muchas cosas sobre Dios, sobre la Biblia, sobre la tradición, sobre cómo vivir la fe y ahora después de esa catequesis sabemos más sobre dónde Dios está. Ahora, quizás un consejito que le damos a la gente, eh, lleguen temprano a misa. Lleguen por lo menos unos 15 minutos antes de que la misa comience. Abran ese misal, lean las escrituras y vivan con las escrituras un ratito antes de que la misa empiece, para que cuando las escuchen, de alguna manera ya su corazón esté preparado para ellas. Sí, yo también debo aprovechar este consejo, porque a veces estoy corriendo y antes de la misa pensando otra cosa y a veces tengo que Ujú.
Sí, llegar temprano para leer y meditar antes, sí. Buen Sí, consejo. yo siempre llego como unos 15 20 minutos porque yo como que tengo que cambiar la estación de la radio, ¿no? Mm, Para prepararme para tener ese encuentro con Dios y decir, no, a veces tenemos tantas prisas en este mundo, ¿no? Y a veces la misa se vuelve otra cosa más que hay que cumplir y a veces se nos olvida, ¿no? Que es una oportunidad tan grande para un encuentro con el Señor y vale la pena la preparación, ¿no? amén. Pues gracias, Sydney. Cuídate, Sí, adiós, que te cuídense vaya muy bien. mucho, hasta la próxima.